Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payá Lanita y hoy Agenda Nacional se complace en tener con nosotros, no para entrevistarlo, sino para ayudarnos a hacer el programa con esta situación compleja que tiene la República Dominicana y que empeora día a día al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Ramón, ¿cómo está, Polín? Muy preocupado, no solamente por la situación específica para la cual yo pedí tu ayuda, que es este colapso del sistema judicial, que es el tema con el cual vamos a comenzar, para dedicarle la segunda parte del programa a otros aspectos muy importantes que están pendientes. ¿Cómo ves tú estas iniciativas que ha tomado el Procurador General de la República, que ha tenido eco en el organismo que controla el sistema judicial, suspendiendo jueces y sometiendo a investigación? Bueno, todas las medidas que sean en favor de la buena administración de la justicia son convenientes, son válidas. Yo lo que le recomiendo al señor Procurador General de la República y a los magistrados que van a conocer del juicio disciplinario a esos magistrados es que antes de dar a la publicidad esas informaciones sobre actos de corrupción, hagan una investigación exhaustiva de los hechos para que no vayan a cometer una injusticia con algunos magistrados. Por lo pronto yo sé de algunos magistrados de eso que aparentemente viven en situación precaria y los someten por actos de corrupción. Los que han participado con esa mafia de la droga, pues generalmente tienen dinero. Sería conveniente que se investigue cuidadosamente para que no se cometa injusticia. Pero yo creo que hay un enemigo número uno tanto del Ministerio Público como de los magistrados, y es el Código de Procedimiento Penal. Y esto es sumamente sospechoso. Resulta, yo formé parte de la comisión que elaboró la modificación al Código Penal y debió ser aprobado antes que el Código de Procedimiento. Lógico, porque la aplicación del Código Penal. Pues resulta que no. Fue aprobado al vapor, digo yo. Una legislación que nosotros no conocíamos, no estábamos acostumbrados, que no teníamos la preparación, los recursos necesarios para implementar una justicia justa con ese código. Primero no teníamos los recursos humanos ni económicos. Entonces, ese código ya ha dado lugar a que en la interpretación que se hace y en lo que establece el mismo código, se le dé libertad a una persona que no merece ser liberado, por la sencilla razón de que el Ministerio Público no hace una investigación a fondo correcta, pues el Ministerio Público deja de participar en una de las investigaciones que se hacen, y eso da lugar a que ese proceso se pueda caer. Igual le pasa a los magistrados. Si le hacen un planteamiento sobre ese aspecto, tienen que dar un fallo favorable. Por eso es que usted ve la cantidad de delincuentes. Favorable al inculpado. Y la cantidad que están por ahí, que lo condenan, lo ponen en libertad a los qué sé yo cuántos años. La aplicación de ese código, yo creo
sinceramente que ese código debe suspenderse y modificarse el código que teníamos, el Código de Procedimiento Penal, que es de origen francés, igual que el Código Penal, y vamos a tener una justicia más efectiva, más acorde con nuestras tradiciones y con la legislación que nosotros adoptamos. Desde 1884 se adoptaron los códigos, las leyes francesas, y imagínense, a esta fecha pues se hace muy difícil ese código. Pero yo recuerdo que en Chile le llaman la puerta giratoria. El revolving door, sí. Eso está traducido del inglés. Es una frase norteamericana para describir situaciones como esta. Exacto. Pero yo recuerdo que el entonces vicepresidente de la Suprema, el amigo, siempre se me olvida, Dios mío, él denunció que eso había sido una imposición. Y su egoísta, Luciano Pichardo, el doctor Luciano Pichardo, denunció que eso había sido una imposición. Y el presidente de la Junta, que era su egoísta, dijo que no, que eso no era una imposición. Pero lo que usted me acaba de decir, amigo mío, confirma que todo eso vino en una forma aceptada e impuesta desde el poder político. Sí, señor. En varios países lo han tenido que aplicar. Pero se impuso aquí porque el poder político lo impuso y lo admitió al extremo de que en lugar de llevar el orden lógico de terminar primero el código penal y luego el procedimiento, se implantó el procedimiento. Yo creo que el código penal todavía no está en vigencia. No, lo ha dejado sin vigencia el código procesal penal, que definitivamente le da una excusa a jueces y a fiscales para lo que está sucediendo. Sí, para cometer actos de corrupción también. Cada uno le echa culpa, esto está en un expediente que está mal preparado, y entonces el juez tiene la posibilidad de descargar, o el fiscal preparar más el expediente en combinación con el juez para que el juez descargue, porque a todo eso se presta. Todos esos titulares, a mí la parte que me preocupa es que todo eso está vinculado al narco. ¿Por qué? Por el poder corruptor que tiene el narco. Y yo tengo aquí estos titulares que ya yo mostré. Narcoeconomía de la cocaína, solamente de la cocaína, sin incluir la heroína, sí, genera 650.000 millones al año. Entonces, dice la DEA, esto fue del mes de septiembre, DEA, droga que pasa por República Dominicana y Haití, subió de 60 a 100 toneladas. Dice, tan solo en los últimos 10 meses, la Guardia Costera se incautó de unos 54.000 kilos de cocaína. Pero aquí dice que en los primeros 5 meses de este año subió de 60 toneladas a 100 toneladas el tráfico que va para Estados Unidos de Haití, República Dominicana. Es decir, y eso que pasó ahora con los pilotos franceses, de una droga que haciendo escala primero en Puerto Plata, luego lo movieron para Punta Cana, llegaba entonces a Marsella. Sí. Y entonces esos pilotos se les propició salir de aquí. ¿Quién propició eso? Es una sentencia que les dio, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario. Ajá. A unos extranjeros que tenían toda la posibilidad de escapar. Y efectivamente fueron propiciados para que lo vinieran a buscar y se lo llevaron. Allá están sometidos a juicio en Francia, acusados de narcotraficantes. No por haberse escapado de aquí, sino porque eran parte de una red de narcotraficantes. Bueno, la pregunta es, ¿quién propició eso? De parte de nosotros. De parte de nosotros. Sí.
Eso todavía está pendiente. Pero lo cierto es que el inicio de la purga, por llamarlo de alguna manera, comenzó en la policía. La policía comenzó a pasarle juicio a la conducta de una cantidad de oficiales superiores. Sí. En gran cantidad. Eso no se había visto. Sí, claro. Y yo le puedo decir lo siguiente, y ayer yo lo mencioné en este programa, no quise decir, no debo decir la familia que fue afectada, que son dueños de una tienda con un nombre muy acreditado, tienen varios establecimientos en esta capital, que fueron hace más de 20 años asaltados en su casa. Y cuando llegaron al cuartel general de la policía a poner la querella, el hijo de la familia le dijo al padre, vámonos de aquí. Y entonces le dijo, no, vámonos. Y cuando salían, ¿y qué fue lo que pasa? Que uno de los asaltantes está ahí, era policía. Era policía. Entonces estamos hablando de algo que tiene más de 20 años, que yo expliqué, yo me enteré de eso porque ellos tienen una vinculación familiar con mi esposa, que en paz descanse. Y por eso, por un asunto de familia, conocimos el asunto del asalto en la casa. Pero eso es lo que hemos estado viviendo. Hace muchos años. Entonces, pues mire, hace más de 20 años, debe ser algunos 30, que yo fui con una abogada que iban a sacar un familiar o a llevarle algo. Entonces dice la persona que uno de los que pusieron en libertad, yo tengo que ir a mi casa a buscar un dinero para que suelten a fulano. ¿Cómo? ¿El que mató? Sí. Y llevó un dinero y lo pusieron en libertad. Ahí en esa policía. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos a seguir. Aquí, mire, aquí no hubiera... medida necesaria para... Aquí no se conocía, que sepa yo, el consumo de estupefacientes hasta el 65. Claro, que vino con la tropa norteamericana. Con la tropa norteamericana. Pero mire, amigo mío, aparte de la situación, que obviamente toda la podredumbre de esta institución que se llama la justicia dominicana, ligada entonces al narco, y a donde acabo de enseñar la potencialidad económica de corromper que tiene ese negocio de la droga, que ha sustituido en ganancias a las corporaciones petroleras y a las mineras, sí, porque le deja más dinero la droga que cualquier otra actividad. Yo estuve en un congreso del Parlamento Europeo Latinoamericano en Lisboa en el año 87, y en esa época ya se movían en la droga más de 600.000 millones de dólares en el 87. Imagínense de ahí para acá. Precisamente yo denuncié que en República Dominicana no se conocía el consumo ni la droga de estupefacientes, y que cuando llegaron los marines norteamericanos comenzaron a repartirla a los jóvenes, y a partir de ahí apareció por arte de magia una cantidad de gente involucrada en eso, de los mismos que visaron para los Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué la tropa norteamericana que vino aquí estaba viciada de droga? Porque la que se envió al Vietnam. Exacto. Hubo que drogarla porque si no, no podían pelear en las condiciones en que estaban, en medio de una selva de un país desconocido, acosados por gente que estaba peleando por su país, que eran los vietnamitas. Claro. Y una juventud reclutada y formada como militar a la cañona, porque había una ley de servicio obligatorio. Sí. Y los mandaron de manera obligada a pelear en el Vietnam. No tenían ganas de pelear, entonces los drogaban. Entonces eso se pasó, bueno, hasta ser una crisis política. Pero el punto a donde yo quería llegar es que toda esta crisis política dominicana
y la situación de confrontación en Haití, que ahora veo en los titulares de hoy, que allá están varios heridos por la policía durante protestas. Dice, varios manifestantes, opositores, entre ellos un candidato presidencial, fueron heridos ayer por balas de goma disparadas por la policía, que además usó balas reales para dispersar una protesta, constató un periodista de la AFP, esa es la agencia francesa de prensa. Los manifestantes de diversos partidos se dirigían ante la sede del Consejo Electoral Provisional para pedir que una comisión independiente estudie las denuncias de fraude en los comicios del 25 de octubre. Cuando llegamos ante el comité del Consejo Electoral Provisional, los policías dispararon sobre nosotros, señaló a una radio privada el actual senador y candidato presidencial Steven Benoit, lesionado en la cabeza por una bala de goma. La manifestación, que congregaba a seguidores de diferentes candidatos presidenciales, terminó tras el pánico provocado por los disparos y por los gases lacrimógenos. Eso se veía venir, amigo mío, por una sencilla razón. Quien instaló la computadora del sistema por primera vez en Haití, vino aquí Lord Ashcroft, un británico, un noble británico, buscando un contrato con la Junta Central Electoral para la organización de las elecciones del 2016. Entonces le hicieron una crónica completa en el periódico Hoy, que yo inmediatamente recorté. Y yo dije, pero eso fue en julio, finales de julio, que salió el reportaje. Y él decía que acabamos de hacer esta instalación de una computadora con capacidad de registrar más de 7 millones de registros, sí, que era la población estimada de electores en Haití, de una población de 10. ¿Qué pasa? Que usted no puede organizar unas elecciones al mes siguiente cuando usted acaba de instalar el sistema informático sin alimentarle la información de los votantes. Seguro. ¿Qué tiempo se tenía que tomar registrar esos 7 millones de votantes? Usted no podía hacer unas elecciones al mes siguiente. Bueno, entonces vinieron las elecciones de octubre. Para las elecciones de los parlamentarios, que va a tener una segunda vuelta, que no sabemos si va a terminar haciendo elecciones o en una insurrección, por lo que se ve. Bueno, hubo más de 15 muertos y ya hay varios muertos. Lo que pasa aquí no están llegando las noticias. No. Porque hubo una concertación entre los medios de prensa de que para facilitar la comunicación, y lo que han hecho es aislar lo que sucede en Haití. Uno tiene que enterarse, sí, por las distintas vías para saber qué está pasando allí. Pero definitivamente el pronóstico de gente que conoce las interioridades de la situación es que en Haití puede haber una guerra civil. Y una sencilla razón, se ha dejado fuera del registro a la mayor parte de la población haitiana, sí, que ya está organizada en torno a distintos candidatos que son todos contestatarios de la situación de un martelí puesto a disposición de Bill Clinton, mientras Bill Clinton se apodera de la riqueza minera de oro y plata de Haití. Sí. Entonces, como es lógico, hay una reacción y la gente que ya se ha percatado de lo que hay como negocio de desapoderamiento de su propia riqueza, se la están robando, y hay, claro, una situación de rebeldía que la están apañando o deteniendo a base de tiros. Entonces, pero mientras eso sucede, nosotros hacemos en la frontera, y lo viene a hacer nada menos que nuestro embajador en Trinidad y Tobago, ¿cómo se llama? Rubén. No, Ramia. ¿El embajador de quién? De nosotros en Trinidad y Tobago. Que tiene el segundo apellido de Ramia, en un árabe. Cerulle Ramia. Ah, Cerulle. Que él tiene una fundación que se llama Ciencia y Arte, y hace tiempo que viene haciendo eventos pagados por el gobierno de Haití, sí, propiciando un entendimiento y una cosa. Y ahora vino y organizó un evento ahí en la frontera, por los alrededores de Jimaní, y ahí todo con el auspicio de los organismos internacionales,
pero era para presentar el proyecto binacional de Juan Vicini y Marc-Antoine Acra. Y Marc-Antoine Acra, la contraparte de Vicini, es el dueño del cargamento de azúcar que fue enviado en un barco a Miami, pero iba con droga. Además. Y en el barco iba el hijo de Martelly. Sí. Y allá cayó preso el hijo de Martelly. Martelly tuvo que ir a Miami a pagar una fianza de $5 millones para sacarlo de la cárcel. Entonces, con esa gente es que el gobierno dominicano está negociando y tratándose de tú y de, en fin, de llegar a acuerdos. ¿Cómo estamos haciendo acuerdos con una estructura de narcotraficantes? Y entonces encima de eso, con un proyecto de desarrollo de la frontera, que no pierden oportunidad, en cada oportunidad que se les da, allá están ellos vendiendo la idea de lo que piensan hacer ahí. Ahora, a mí no quiero que se nos termine el programa sin decirle la alarma que me ha producido esta investida de amnistía que está en la prensa de hoy, ¿verdad? Siguen insistiendo con el asunto de los apátridas, pero al mismo tiempo tenemos la información de que el gobernador de Puerto Rico dice que va a permitir que los indocumentados voten en Puerto Rico. Eso me ha dado una pista de a qué fue el canciller a Puerto Rico. Yo decía, ¿a qué está haciendo? Teniendo tantos problemas nosotros, teniendo que salirle, por ejemplo, a combatir estas vagabunderías de amnistía, que se deja que vengan aquí y se despliegue y se pone esta publicación en el periódico Hoy de esta manera, acosando al país con el asunto de la patria, porque se nos exige que nosotros les reconozcamos que son dominicanos. Sí. Pero, ¿y usted cree que es una casualidad que entonces el canciller se vaya a Puerto Rico y que allá diga el gobernador de Puerto Rico que va a permitir que los indocumentados voten? Bueno, que voten aquí también. Entonces nos van a venir con el chiste de que voten aquí también, sí, junto con la presión de apatridia, sí, de la amnistía internacional, que no se contesta porque el gobierno no ha contestado. Óigame, yo le voy a decir una cosa. Yo he denunciado desde hace mucho la intención de la reelección con el voto de los haitianos, pero le he advertido al gobierno que si lo intentan, aquí se va a armar un lío muy serio, que yo vengo siguiendo desde que dije a mis amigos amables televidentes: cuando ustedes me vean venir a hacer el programa vestido de caqui, es porque en este país se va a pelear, y yo estoy dispuesto a pelear, a mi edad, Bueno, yo le quiero decir a los dominicanos, hay una conspiración para tratar de imponer a esos haitianos como votantes en las elecciones del 2016, y nosotros tenemos que organizarnos para defender al país y salirle al paso a esa conspiración, porque eso es quitarnos el país. Sí, hace años que aquí le dieron 23,000 actas de nacimiento a los haitianos para que votaran. El problema estuvo que en el 94 no votaron por el partido que quería que votaran por ellos. Y ahí vino el gran problema. Yo creo que nuestro país, que ha sufrido tantos problemas, especialmente con esa Junta Central Electoral, debe tener mucho cuidado con revisar a profundidad todas esas actas y todas esas inscripciones que se han hecho, para que no vaya a suceder y fíjese que algo que pueda. Que no se ha cumplido con la repatriación. Eso entonces, mire lo que dice aquí: Puerto Rico permitiría a dominicanos sin papeles voten. Y no va a venir, por eso es que este vagabundo de canciller que tenemos estaba en Puerto Rico para venir a decirnos nosotros: miren que en Puerto Rico se van a hacer esto, vamos a hacerlo nosotros aquí. Y yo quiero decirle aquí que si se intenta eso, van a saber lo que somos los dominicanos.
Les habló Leopoldo Espellananita. Gracias por venir. Siempre a tus órdenes. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Acer está contigo en cada momento con los mejores